gracias Alfredo, Ana y Domingo y a los patrocinadores también por invitarme a participar en este curso, que la verdad que los que asistís tenéis bastante suerte porque es bastante selectivo y vamos, el ratio con el cerdito está muy bien para que aprovechéis a tope. Bueno, todos sabéis lo que es el tercer espacio, ¿no? Que bueno, son técnicas de reciente desarrollo. La disección ya viene un poquito de más lejos, ¿no? Pero cada vez empezamos a hacer más cosas en el tercer espacio, ya que los cirujanos se nos enfaden, pues aquí estamos, ¿verdad? Entonces, esto empezó con la idea esta de hacer unas mediastinoscopias en cerdo. Se le ocurrió a este señor, a Parisa, y luego Inoue es el que hizo el primer caso en humanos, ¿vale? Ya en 2010. Entonces, estas son las técnicas de tunelización que son, ya hemos visto en la disección. La disección es una de las técnicas que se utiliza tunelización. Luego tenemos el Zenker, la calasia, la gastroparesia, los tumores subepiteliales, la recanalización de estenosis incluso, y una técnica ya también que se inventó Amol Bapaye, que ya a mí me parece ya la leche, ¿no? Que es el PREM, el Hirschsprung, ¿no? El tratamiento del Hirschsprung, que aquí yo pues, desconozco que haya mucha gente haciendo este tratamiento en niños pequeños. Sé que ahora habla Hugo de Poen, entonces no voy a hablar demasiado, pero ya se han hecho miles de procedimientos de Poen en la actualidad, y desde mi punto de vista es la técnica de primera elección en acalasia, ¿vale? Estas son las indicaciones de Chicago 4, son los 3 tipos de acalasia, pero es sin lugar a dudas probablemente el tratamiento más efectivo en los... Aquí me están mirando aquí el equipo de motilidad, que el tratamiento más efectivo en los trastornos espásticos, ¿no? Que afectan al cuerpo esofágico, que son muy difíciles de tratar con cirugías, ¿no? El abordaje quirúrgico pues es muy complejo, ¿vale? Tenemos ya, al principio se achacaba que era una técnica nueva, pero que no había datos de eficacia a largo plazo, y ya sí que tenemos datos de eficacia a largo plazo, y al menos se equipara a la cirugía en las acalasias tipo 1 y tipo 2, ¿vale? Entonces, la dilatación es una miotomía incontrolada e incompleta, sirve, pero es lo que es, ¿vale? La cirugía es de similar eficacia en la acalasia tipo 1 y 2, pero no en el resto de procedimientos, y encima te llevas lo que los cirujanos ven como una ventaja, para mí es una desventaja, que es que te llevas una funduplicatura, y el Poen, sin embargo, es una técnica selectiva controlada por la manometría de alta resolución, y tú haces lo que quieres, ¿no? Y luego los estudios no miden todos los problemas que dan las funduplicaturas, la dispepsia, el gas bloat, la disfagia, la pérdida de eficacia de los IVPs. Ya os digo que no me quiero meter con el Poen, pero sí que os quiero dejar claro eso, que la cirugía da problemas, las dilataciones dan muchos problemas también, a veces cuando tienes una perforación diferida por una dilatación, que llegan entre el 1, 2, 3, 4%, es un problema bastante serio. Y este año me invitaron a un congreso de cirugía, y me invitaron hace 3 o 4 años, hubo más lucha, este ya era de aceptación, o sea, ya la gente ya está, porque esto es un Redo Heller, o sea, este tipo de cirugías prácticamente nadie las quiere hacer. Y el doctor Targarona, que vosotros lo conoceréis bien, dijo que el Heller era una cirugía one shot, o sea que no te sale bien la primera vez, la segunda vas mal, ¿vale? Y eso lo dijeron en el Congreso de Cirugía Esofagogástrica. Estas para mí son las indicaciones quirúrgicas de la acalasia, es cuando son los estadios finales. Esto es un esófago con un molde más grande, igual de grande que un pulmón, cuando tienes hernias de hiato asociadas, pero es muy raro ver esto, hernias de hiato grandes, máximo pequeñitas, o cuando tienes complicaciones mecánicas que han aparecido después del Heller, ¿no? Que es otra indicación de Redo Heller, ¿vale? Y luego tenemos lo que os decía, otras razones indiscutibles. El único tratamiento que hay para tratar la acalasia tipo 3 bien es el Poen, el espasmo o el Jackhammer, ¿vale? Luego, bueno, estos son tasas de eficacia, os voy a ahorrar esto porque ya os digo, probablemente Hugo vea esto. Y luego, ya os digo, la transmisión, la información que recibimos en la manometría de alta resolución después de los tratamientos es exacta y se calibra, ¿no? a los centímetros que hemos decidido actuar, ¿no? Que cada vez son más selectivos, cada vez las miotomías las hacemos más cortas, hay que cortar menos músculo, hay que dejar más músculo esofágico sano, ¿eh?
Y luego nosotros hemos hecho un pequeño trabajillo, hay algunas indicaciones que ni siquiera están en la clasificación de Chicago, pero que los pacientes tienen trastornos de motilidad, trastornos espásticos o segmentos o trastornos complejos que no encuadran dentro de las clasificaciones, y algunos trastornos bien seleccionados también son una indicación de POEN y van muy bien con esto del POEN, ¿no? Bueno. Luego deciros que el POEN se está extendiendo a la edad infantil, y aunque aunque cuesta costando mucho que los cirujanos pediátricos y los pediatras se metan en este mundo, pero sí que poco a poco están empezando a referir pacientes en edad pediátrica, ¿vale? Y las tasas son iguales que en adultos. Luego, ¿qué pasa cuando nos falla el POEN? Pues igualmente el mejor tratamiento que hay también es hacerse otro POEN. Lógicamente las tasas de respuesta bajan en torno al 70%, pero se puede hacer perfectamente un POEN después de haber fallado con el POEN. Hay un truco muy sencillo que es, en lugar de hacer el POEN en supino, pones al paciente en decúbito lateral y a ti te parece que estás trabajando en la cara posterior, estás trabajando a las 7 o las 8 y no te enteras que has hecho un POEN, que hiciste un POEN en la cara posterior. Entonces te puedes cambiar a la cara que tú quieras y hacer un POEN sin notar el efecto de la fibrosis de haber hecho POEN previos, ¿vale? Y lo que os decía, cuando hemos tenido un Heller, el mejor tratamiento es el POEN. Las tasas de eficacia son prácticamente similares a los pacientes naïf. Este es un estudio que revisa las series y eran 200 y pico pacientes. Nosotros, y esto es de varios centros, nosotros en nuestro servicio tenemos unos 40 POEN post-Heller. Ya veis aquí, esto es el flap de... Toda esta zona es la zona donde hemos hecho la inyección, es la cara posterior. La valva de la funduplicatura parcial está por el otro lado, ¿vale? Entonces, por donde tú atacas, generalmente no notas fibrosis. Aunque este tipo de pacientes suelen llegar porque después del Heller no ha funcionado, se han llevado alguna dilatación, toxinas, etcétera, y bueno, y hay algunos casos, sí que hay casos muy complejos de hacer, ¿eh? Voy a poner Este es un vídeo de un paciente posoperado. Ahí veis la valva de la funduplicatura, aquí. Y os digo, el abordaje es posterior. El hidroinyector, que no me importaría. Y la corriente que utilizamos aquí es spray. Yo tampoco tengo el Precise en el hospital, aunque sí que lo utilizo cuando trabajo con Ana y con Domingo. Y si le coges el rollo al spray, yo ahora, aunque voy cambiando de modos, pero mi modo más utilizado es el spray, incluso para las disecciones. Con eso evito la mayoría de precoagulaciones. Y si le coges también la distancia a la pared, no vas quemando la pared. Y si haces una quemadura es muy superficial, no he tenido problemas de perforaciones diferidas ni nada. Entonces ya os digo, vasos muy grandes, ya veis, ni los precoagulo ni nada. El vídeo no está acelerado, ¿eh? Entonces ahí se nota la zona estrecha. La funduplicatura sí que tira por algunas zonas, y cómo llegamos a la zona gástrica. Yo la medición de la zona gástrica, de los 2,5 centímetros, lo suelo hacer con el capuchón. Avanzo 2 capuchones de la zona estrecha y esa es más o menos mi medida. Se puede cortar con EndoCat, se puede cortar con el mismo spray, depende de lo que quieras. Si se te llena el cuchillo de tejido, por ejemplo, le pegas unos toques al corte, al pedal amarillo, cambias de pedal amarillo, Fran, del amarillo al azul, y se te limpia el cuchillo y quitas todo el tejido todo el tejido coagulado que se queda pegado, adherido al cuchillo, lo quitas. Y ya os digo, se puede hacer miotomía selectiva, miotomía de las 2 capas, no hay grandes diferencias. Yo suelo empezar selectivo para saber que no profundizo y no me meto en el mediastino, pero luego ya cuando me voy acercando al cardias,
pues nada, hacemos la miotomía. Empezamos a hacer un estudio con EndoFlip, pero nos quedamos sin EndoFlip, y vimos que a partir de los 4 centímetros, hacer más de 4 centímetros de miotomía en las acalasias tipo 1 y tipo 2 no hacía grandes variaciones en las presiones. Hicimos centímetro a centímetro, selectivamente las dos capas, íbamos avanzando 1 centímetro, una capa, otro centímetro, las dos, íbamos haciendo todas las mediciones y no nos cambiaba, no teníamos grandes diferencias. Ahí vemos cómo la eficacia y la abertura es inmediata y ya está, esto es un POEM, ¿vale? Fijaros, este es uno de los casos más complejos que he hecho, una chica de 16 años con una fibrosis masiva, el túnel, me pegué aquí 5 horas. Entonces, estos son los casos por los que se abortan los POEM en los congresos. La línea iba por aquí, pero había que imaginársela. Entonces, a mejor estéis preparados en DSE, mejor manejéis las complicaciones, mejor vais a hacer todas las cosas que os sobrevengan con los POEM, ¿vale? Estos son nuestros datos de hace unos cuantos meses, unos 300 y pico pacientes, en torno al 95,1% de eficacia. Ahí llevábamos solo 28 pacientes por Heller, con un 92,8% de respuesta, y habíamos hecho 5 repoen. 3 era por falta de respuesta, uno no nos cogía el teléfono, no sabíamos cómo está, y luego hay una paciente que le hicimos un repoen, pero era una paciente que en Bilbao se les ocurrió a un médico que que falleció, inyectar alcohol con idea de quemar el músculo de la calasia, el músculo normalmente contraído. Esta chica tuvo, pues eso, hicimos un POEM, un repoen, llevaba una cirugía y luego aparte hacía fibrosis de la mucosa, al final acabó en cirugía, pero era un caso, extremo, por así decirlo, ¿vale? Entonces, para mí, el POEM, claramente, y no solo para mí, sino para mucha gente, y esto aparecerá próximamente en las guías, es la primera línea de terapia para este tipo de trastornos, ¿vale? Entonces, ¿qué pasa? Que poco a poco al POEM se le han ido poniendo letras, ¿no? Y entonces empezamos aquí con la Z, luego vamos a la E, al esofágico, a los divertículos, bueno, y se le van poniendo, si es KJ es por el que es el Killian, el G-POEM gástrico, y entonces le vamos metiendo letras a las formas de hacernos POEM, ¿no? Y yo creo, y probablemente llegaremos a un campo que se llame endoscopia quirúrgica flexible, y aquí igual no es una realidad, pero en otros países un curso como este, el 99% de los que van al curso son cirujanos. Entonces, si son cirujanos que hacen las dos cosas o que directamente se reconvierten a hacer endoscopia. Y probablemente el campo cada vez sea más unido y ellos utilicen nuestros instrumentos y nosotros instrumentos que nos permitan triangular y hacer endoscopia asistida y luego robótica seguro. Bueno, entonces ahora os voy a hablar de otras partes del tercer espacio. Intentaré no ser 5 minutos. Intentaré no liarme mucho. Entonces vamos a hablar del Zenker, ¿no? En el Zenker tenemos como 3 posibilidades. Tenemos meter un diverticuloscopio rígido y luego cortar, pero a veces ese diverticuloscopio no nos deja llegar al final del tabique, con lo cual yo creo que es una técnica que poco a poco se va desechando y se irá desechando, y se hace por gente que igual no tiene entrenamiento en tercer espacio. Y luego tenemos pues, diferentes formas de hacer la septotomía. Podemos directamente cortar piel y músculo a la vez, o hacer lo que se llama el Z-POEM. El Z-POEM se empezó haciendo un túnel por un lateral del cuello y luego te girabas, luego te metías al tabique, era un rollo. O sea, lo inventaron los grupos de Shanghái de China, pero es muy difícil de hacer así, os lo digo, yo lo he intentado y cuesta un montón. Ahora hay una variante que se le llama POES y que es cortar el tabique. Entonces os voy a enseñar, aprovechando alguna de las charlas de aquí, os voy a enseñar un caso de esta mañana, ¿vale? Entonces, esto es un Zenker así, bastante grandecillo, ¿vale? Un señor mayor. Entonces, simplemente un capuchón, un cuchillo, el que queráis, da igual, ¿vale? Una mínima inyección, y es mejor que nos vayamos a inyectar al lado esofágico, ¿vale? Porque es donde tenemos capas y seguridad. Por detrás meteremos mucho aire y está la fascia bucofaringea
y a veces si traspasamos, pues entra la presión negativa, etc. Y nada, es exponer yo hago el agujero ni siquiera para que me quepa el capuchón, ¿vale? Ahí veis un agujero porque he empezado a liberarme espacio con el bisturí. Entonces, la mucosotomía la hago muy pequeñita, pero en cuanto empiezas a liberar músculo te deja entrar sin querer, todo se relaja. Y nada, vamos cortando. Ahí está el efecto Faraday, que cuando le dais al músculo se contrae y produces contracciones repetidas del músculo porque estás directamente aplicando la corriente en el músculo. ¿Qué es lo bueno de esta técnica? Algunos diréis, qué tontería, ¿no? Que ahora primero corta el músculo y luego corta ya veréis la mucosa con las fascias. Pues para mí lo efectivo de esta técnica es que vas cortando músculo hasta que te cansas. O sea, una vez que empiezas, desaparece ese músculo engrosado que es el cricofaringeo. No hay un cartel que diga, está usted en el cricofaringeo, está usted en el músculo. Entonces tú vas cortando hasta que ves que te has pasado del fondo del tabique diverticular, y hay gente que dice, pues hay que cortar un poco de eso, pues 1 centímetro. Entonces llegas hasta que tú crees que has pasado ese fondo. Entonces es imposible que haya una recidiva. ¿Qué pasa ahora? Si solo haces eso, que en muchos lives de muchos sitios yo he visto que la gente solo hace eso, corta el músculo, pero te queda todo el saco mucoso. ¿Vale? Entonces, esto es algo que yo os recomiendo si hacéis Zenker que hagáis después. Si hacéis Theta Point, que hagáis después. Entonces, sobre todo, la parte que está pegada al saco hay que cortarla. Y yo la corto en el centro. Voy cortando, voy cortando, voy cortando, y eso hasta que dejo el saco diverticular en plano. Y desaparece. Si el divertículo no es muy grande, la parte esofágica casi no hay que cortarla. Pero si el divertículo es grande, sigue quedando, veis, ahí un tejido, piel, fascias, un tejido fibroso, y también corto un poco la parte esofágica, pero normalmente en divertículos más pequeños es mucho más ligera, es simplemente la mucosa, y entonces le voy dando cortes por el centro hasta que dejo todo en plano, para que cuando lo cierre la comida caiga para abajo y no haya el músculo 100% seguros que lo hemos cortado entero, nos hemos cargado el saco. Algunas veces queda una retracción mucosa o un mini saquito, dependiendo de lo agresivo que haya sido, ¿vale? Pero yo, si hacéis Zenker, os recomiendo que hagáis esta modificación de la técnica, ¿vale? Entonces queda todo abierto. Entonces ahora es clip central y convertimos una gran abertura en un 8 invertido, o sea, en un 8 tumbado, ¿vale? Entonces, ese clip central hay que estar seguros que hemos cogido, que no nos hemos enganchado al esófago, ¿vale? Y ahora yo me voy a cerrar siempre primero el lado más complejo, el lado que veo que me queda más difícil de maniobrar, que generalmente es el que queda en la parte superior, pues cierro primero ese, para luego que me quede. Y ya veis que directamente ya no queda. Este es el lado esofágico, ahora os enseño el otro lado, y aquí ya el saco diverticular cae en el esófago. Como mucho quedará un poco de retracción mucosa, que en un segundo control lo puedes retocar e incluso lo puedes dejar todavía más liso. ¿Vale? Bueno, pues esto es el Zenker. Y vuelvo a la presentación. Bueno, aquí veis eficacia entre las diferentes técnicas. Normalmente la que mejor eficacia es el Theta Point. Es raro que falle. Y las complicaciones en este estudio eran altas, pero normalmente las complicaciones suelen ser pues, que algún clip te vaya, que tengas alguna infección. Suele ser raro tener grandes complicaciones, ¿vale? Sobre todo si controlas lo que haces. Bueno, esto lo paso. Y vale. Esto es un caso que es diferente. ¿Veis esta muesca de aquí? Bueno, os tiene ya la flecha, ¿vale? ¿Sabéis lo que es esto? Es una clase del cricofaringeo. Es lo mismo que el Zenker, es una hipertrofia del cricofaringeo, pero no hay saco diverticular. Entonces, igual no es el caso más bonito que he hecho, pero aquí lo único que hay es ese tabique
a veces el endoscopio ni siquiera, veis que estoy sin capuchón, es porque no pasa el capuchón, a veces no cuesta pasar el endoscopio, son endoscopias que la gente no pasa, esta gente pasa por otorrino, consulta cuando ya tiene 80 años porque nadie le ha hecho caso, entonces es una patología de muy difícil diagnóstico, tampoco es muy frecuente porque la mayoría de la gente, la mucosa, pues estas personas tendrán la mucosa más fuerte y no hacen el saco, ¿vale? Pero entonces esta es una patología poco frecuente, ya os digo, muchos están en otorrino sin que nadie les haga caso. Entonces es hacer lo mismo, lo malo de esto, y a mí me ha preguntado gente, oye Eduardo, ¿cómo haces esto? Pues les he contado un poco la técnica y así, lo malo de esto es cerrarlo, porque estás en vertical y el primer clip se tiene que enganchar al segundo, entonces la abertura a veces hace así y se baja para abajo y no hay quien enganche el primer clip con el segundo. Entonces, yo sé de varios casos de España y de no España que han acabado con prótesis aquí, comiéndose la prótesis porque no han sido capaces de cerrar esto. Yo en un caso tuve que poner 2 clips con un endoloop, subirlo arriba y se me salía el cable del endoloop por la boca, que lo tuve que meter. Es difícil de cerrar. Algunos no, porque te enganchas bien, pero otros son bastante complejos de cerrar, ¿vale? Y ya os digo, porque no tienes sitio. Al no haber saco, estás justo debajo de la glotis y no tienes sitio ni para estar con el endoscopio y aparte para engancharte, ¿vale? Y luego el D-point, son los divertículos. La experiencia en divertículos, el otro día me llegó un artículo de estos que te llegan alertas, pues, las máximas son de 30 y pico casos, 40 casos máximo, y son mezclas de Zenker, de divertículos medios y de epifrénicos, ¿vale? La mayoría de epifrénicos van con trastorno motor, y los que no van con trastorno motor van peor. Claro, si mejoras el trastorno motor, mejoras el divertículo, pero el saco diverticular se queda en el sitio, ¿eh? ¿Vale? Entonces, fijaros este artículo. Este artículo pone que esto es el previo y esto es el post. Hombre, pues igual, según la postura del paciente, pues igual está más separado, o igual es verdad que ha mejorado, pero, ¿sabéis? Pero el saco se te queda ahí. Entonces, pues bueno, son pacientes que todo el mundo dice que mejora, pero luego te lees los artículos y ves cómo estaba el paciente antes y cómo está después, y sí, ha mejorado la disfagia un poquito, pero no son pacientes que se quedan bien del todo, ¿eh? ¿Vale? Algunos, si tienen trastorno motor, por ejemplo, una calasia que se asocia con un epifrénico, pues tratas la calasia, igual el cono sin el tabique, y esa gente sí que mejora muchísimo. Pero si no tienen trastorno motor, pues bueno, los porcentajes de mejora son más variables, ¿eh? Este es un caso de un epifrénico que hubo que pasar la sonda de manometría con el endoscopio, porque muchas veces te cae todo el rato al epifrénico, ¿vale? Y este es un bisturí bueno, es el Speedbo, ¿vale? Que es un bisturí bipolar, que no tiene nada que ver con la corriente que hemos visto. Entonces, pues bueno, tiene sus cosas buenas, sus cosas malas, pero una de las cosas buenas que tiene es que está aislado en un lado, ¿no? Toda su superficie inferior, que luego lo puedes girar, está aislado. Entonces, esto viene genial para empujar la mucosa del tabique diverticular y meterte en el centro del tabique y hacer la septotomía, ¿vale? Hay que ir poquito a poco porque aquí ya no queda músculo y está la parte mediastínica. Entonces es un bisturí que tiene una serie de características diferentes, que tiene 4 milímetros activos, entonces tú controlas la punta y controlas la orientación. Y así se hace la septotomía, y tiene esta particularidad que a mí me gusta para esto, ¿vale? Bueno, la gastroparesia, todos sabéis lo que es, pero apenas llegan pocos pacientes a endoscopia para tratar la gastroparesia. Hay artículos muy optimistas, pero la realidad es que, aunque tenga un éxito técnico del 100%, las tasas de éxito están en torno al 60%, y los trabajos que miren los pacientes a largo plazo, las tasas de éxito a 5 años están en el 50% más o menos. Entonces, cuando te viene un paciente para POEN esofágico, le dices, mira, es raro que no te funcione, ¿vale? Pero para una gastroparesia le tienes que decir, mira, prácticamente a la mitad le funciona, a la mitad no le funciona. Y no hay forma de saber si te va a funcionar o no, ¿vale? Los trabajos que hay algunos que te miden el vaciado y hacen fórmulas de vaciado, otros el endoflip, todavía no hay unos predictores de éxito claros. Se sabe que la gente que está peor,
que tiene más síntomas y que tiene más retención, pues probablemente mejore algo más, pero ya os digo, pero no hay unos claros predictores de éxito. Y hasta ahora este es el mejor trabajo que hay, que es el único ensayo randomizado, con un 70% de éxito clínico y mejor en diabéticos, pero luego hay otros pacientes que dicen que los diabéticos responden peor. Entonces, ya os digo, todavía aquí hay mucho por afinar en gastroparesia, ¿vale? La solución, el estómago no es una cámara, no es un tubo, hace más cosas aparte de vaciar y entonces abriendo solo el píloro no solucionas el problema. Este es el arco pilórico y bueno, pues vas cortando. Hay gente que corta solo el arco pilórico, otros que extienden 1,5 centímetros en el estómago, otros que hacen 2 cortes, como los cirujanos con la piloromiotomía, y luego es verdad que queda abierto. Entonces, este es un vídeo de mis primeros trabajos. Os voy a poner aquí, mirad, este es el arco pilórico. Y entonces, pues, ya veis, traccionando hacia ti, vas cortando el músculo. Aquí sí que hay serosa y se suele ver la serosa, y si tocas un poquito, pues te ves el peritoneo. Y es un procedimiento que cuesta hacerlo media hora, relativamente sencillo, que tienes menos movilidad que en el POEN, ¿vale? Y por último os voy a hablar del STER o POET. Tiene sentido en los tumores que malignizan, que son el GIST, el tumor de células glanulares, que es muy raro que malignice, pero puede ser, y los carcinoides, ¿vale? Entonces, esta es un poco la técnica. Si haces tunelización, aunque ahora, por ejemplo, en el esófago sí tiene sentido hacer tunelización, porque si estos tumores están en la muscular propia, al final agujereas un esófago. Cerrar un esófago no es lo mismo que cerrar un estómago. Pero cada vez, por ejemplo, en el estómago la gente cada vez hace menos tunelización y va directamente a quitar el tumor y luego cerrar. Ahora os enseñaré un caso, ¿vale? ¿Cuándo quitarlos? El límite de tamaño probablemente sea 4 o 5 centímetros. Ya os digo, veréis casos de gente que ha quitado tumores más grandes, pero luego no hay quien los saque por el cardias. O si le haces un túnel en el esófago, sacar un tumor grande, la mayoría de casos acaba el tumor fraccionado. Pero por debajo de 3-4 centímetros es una técnica muy factible. Desde mi punto de vista está infrautilizada. Se hace mucha condoscopia de control y poca resección de estos tumores. A nadie le da miedo traspasar con una aguja 20 veces el tumor y pasarlo a células, pero a los cirujanos les da miedo que toques la cápsula en medio milímetro, pero para operar a un paciente te piden que lo agujerees un montón de veces. Entonces, desde mi punto de vista, ahora os paso la diapositiva anterior, para mí es una buena opción. O sea, la segunda, la de resecar y relajarte, ¿vale? Le quitas una gran carga de cancerofobia a los pacientes y las tasas de éxito son pues muy altas, y solo hay, de todos los estudios, esto es una revisión de estudios de STER, solo hay 2 estudios en que hay unas pequeñas recidivas, ¿vale? Pero la mayoría de estos tumores, de los tamaños que quitamos, tienen un índice mitótico bajísimo, son lesiones benignas y vamos, y van genial, ¿vale? Voy a pasaros de vídeos, os voy a poner directamente. Este es un vídeo que hicimos aquí en Barcelona con el grupo de Ana, y no sé por qué me han llegado un montón de tumores de estos subcardiales. Es una de las localizaciones preferidas de Barcelona. Entonces, ya os digo, aunque toques la 4ª capa, se puede tunelizar desde esófago y quitarlo, pero se puede trabajar perfectamente y quitarlo, tocar músculo y luego cerrar. Es probablemente el abordaje más. Incluso empieza a haber trabajos por ejemplo, con un bisturí estilo aislado, tipo IT-Knife o IT-Nano, de coger directamente el tumor y coger todos los bordes laterales, agujerear y dejar un margen sano para que nadie diga que has tocado la cápsula. Porque cuando los disecas, muchos patólogos te dicen que no has quitado
que los bordes están afectos, porque hay una continuidad entre el tumor de la cuarta capa y el músculo y la muscular propia. Otra cosa que pasa es que las econdoscopias casi siempre fallan, te dicen que son de la tercera capa, entonces porque el tumor está simplemente añadido a la cuarta capa por una pequeña zona, no es todo el tumor está metido en el músculo. Entonces esos tumores pelotean y se achacan de forma errónea a la tercera capa. ¿Vale? Entonces, desde mi punto de vista, los bisturís aislados y en localizaciones difíciles ayudan mucho a resecar este tipo de lesiones. Ya veis, intentando no tocarlo, pero bueno, si son tumores, la mayoría de los GIST son bastante duros. Hay unos GIST que tienen un contenido como vesicular, que si los tocas, pum, se rompen y ya la has liado y ya te quedas sin, pero la mayoría son duros. Y aunque hayas tenido que tocar el músculo, normalmente los defectos que generas no son muy grandes. Y con clips and loop, o con un ovesco, o con suturas, el que quiera, pero ya es más caro, pues los quitas bien. En este estaba en retro y hice la incisión muy arriba. Ahora lo que suelo hacer es, cuando voy a quitar este tipo de tumores, le hago la incisión mucosa la hago en el centro de la protrusión. Entonces, pelo entre el tumor y la mucosa para un lado y pelo entre el tumor y la mucosa para el otro lado, y aprovecho los dos flaps mucosos luego para el cierre, ¿vale? Y de esa forma minimizo mucho la zona de cierre y se facilita. Entonces, las conclusiones, eso, estandarización y diseminación de estas técnicas en los hospitales de tercer nivel y probablemente también en algunos de segundo, mejor centros de referencia, sobre todo para algunas patologías muy concretas, no para todo, pero para algunas muy concretas sí. El POEN, que se extiende para edad infantil, para trastornos espásticos, es la primera línea de tratamiento, considerar todas las posibilidades que nos ofrecen las técnicas de tunelización y, desde mi punto de vista, fomentar la implantación del STER con la estrategia de Resect and Relax, ¿vale? Entonces, nada, pues muchas gracias a todos y para lo que queráis.